Y 58 minutos de la mañana tenemos ya con nosotros a don Antonio Beteta. Muy buenos días, secretario de Estado de Administraciones Públicas. ¿Qué tal? Muy buenos Bienvenido. días. Muchas gracias. Le presento a la mesa, seguro que ya los conoce, Antonio Pérez Henares, Chani, Charo Zarzalejos, Rosa Paz y Raimundo Castro con nosotros. Sí, ¿qué tal? Bueno, muchas reformas sobre la mesa del Gobierno, intenso trabajo. De la reforma fiscal hablamos, lo que a usted le toca más de cerca, esa reforma de la Administración. ¿Para cuándo la tenemos? Es una de las más esperadas. Bueno, la reforma de la administración local, Dios mediante, se aprueba la semana que viene, definitivamente, con lo cual empezará a entrar en vigor el día 1 de enero del año que viene. Eso se une la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria para introducir el concepto de periodo medio de pago como requisito de estabilidad con el mismo nivel y fuerza que el control del déficit y que el control del volumen de deuda. Pues eso es otro elemento importante. Y si a eso le sumamos la obligación de ir generando planes de ajuste y correspondientes sistemas que vayan a permitir que en el próximo ejercicio nuestras comunidades autónomas tengan un déficit, todas ellas, del 1%, y las corporaciones locales, todas ellas, del 0%, que ese es el objetivo que está fijado, acordado y aprobado, pues me parece que para empezar no va mal el año y son los proyectos que en este momento están culminando su debate y espero aprobación en las Cortes Generales en estos días. El 1 de enero de 2014 tenemos esa reforma de la administración local en marcha sin consenso. Sin consenso. Lo he intentado por todos los medios. Lo ha intentado el Partido Popular también, con otros grupos parlamentarios. Lo hemos conseguido alcanzar con el Partido Nacionalista Vasco. No se consiguió alcanzar, al menos hasta ahora, porque las conversaciones siguen, con Convergencia y Unión. Y con el Partido Socialista, desde el primer momento, no quiso consensuar. Simplemente no quiso. Se colocó al margen de la norma y de las múltiples variaciones que ha habido de la norma a lo largo del tiempo. ¿Por qué se oponen? Hablan de los servicios sociales, dicen que incluso para el jueves he previsto una concentración de alcaldes en defensa, dicen, de los servicios que prestan y que están dispuestos a llevar a cabo esos servicios que asegura les quita esta reforma. ¿Eso es cierto? No, es mentira. Pero bueno, eso es habitual. No quita servicios, no quita... No. La reforma habitual lo que hace es concretar un principio que estableció el presidente del Gobierno en el debate de investidura y por lo tanto tiene toda la legitimidad. Una administración, una competencia. Lo que hace es dividir los servicios públicos en distintos niveles. Los que corresponden obligatoriamente a las corporaciones locales, los que corresponden estatutariamente, porque figura su estatuto de autonomía, a las comunidades autónomas y delega a las corporaciones locales con la garantía de pagarles en tiempo y forma el 100% del coste, porque es una delegación, y en tercer lugar, aquellas corporaciones locales que presten sus servicios obligatorios en equilibrio presupuestario pueden prestar todo tipo de servicios. Hay una lista amplia y no cerrada, siempre y cuando su comunidad autónoma diga yo no voy a prestarlo. De modo que solo haya una administración que lo pueda hacer. ¿Cuál es la vocación de esta ley? Los servicios centrales de proximidad, de cercanía, deben de ser gestionados por lo local. Y un dato. En España tenemos 8.117 ayuntamientos. Más de 5.000 tienen superávit. El conjunto del sector es el único sector que terminó el año pasado con superávit, 0,22% del Producto Interior Bruto, cuando tenía autorizado en su conjunto un déficit del 0,30. Para que se hagan una idea, el superávit de la Seguridad Social, el déficit de la Seguridad Social es equivalente al superávit de las corporaciones locales. Es decir, se está haciendo un esfuerzo. ¿Que lo han hecho bien los ayuntamientos? Muy bien, porque están aplicando desde el principio todo lo que la ley quiere concretar. Y es más, en este año, igual. Estamos ya en diciembre, vamos conociendo los datos de evolución de ejecución presupuestaria, tanto de ingresos, de gastos, de comunidades autónomas y de ayuntamientos, y estamos en situación de asegurar que el sector local volverá a tener superávit y ningún otro sector más del Estado. Ni de administración general. Si hacen bien las cosas, le pregunto, señor Beteta, ¿se hacen bien las cosas porque es necesaria esta reforma de la administración? Y sobre todo el hecho de que haya creado malestar en algún sector de estos municipios, los gobernados no por el Partido Popular o el PNV, que son con los que han llegado al acuerdo. Pues en primer lugar porque esta ley
ha entrado en vigor antes de su publicación. Con un año de debate y empezando como se empezaba, sabiendo los ayuntamientos que o rendían cuentas o perderían las competencias, milagrosamente empezaron a rendir cuentas ante los tribunales de cuenta del Reino y de las comunidades autónomas en los que existía hasta en ese momento. Cuando se les empezó a decir o estáis en equilibrio presupuestario o vais a tener que tener unos planes de ajuste muy severos que os van a limitar vuestra acción de gobierno, milagrosamente empezaron a ajustar sus gastos y sus ingresos e inmediatamente empezaron a prestarlo. ¿Qué es lo que hace esta ley? Consolidar una situación. Ya no pueden salir de ahí. Poco cambio va a haber con respecto a lo que tienen ahora, quiere decir. Va a haber cambio, sí. Va a haber cambio porque por primera vez, por ejemplo, los sueldos se limitan de todos los cargos locales, de los alcaldes y de los concejales. Se limitan. El número de eventuales, es decir, de políticos que trabajan al servicio de los políticos, se limitan. Por primera vez en la historia del mundo local. Y, en definitiva, el conjunto de los entes que acompañan a los ayuntamientos, es decir, las mancomunidades, las empresas públicas, se limitan y se reducen. Con lo cual vamos a tener un sector público local muy adelgazado, con una administración local que ya se ha adelgazado y lo que tiene que continuar es delgadita y en forma para prestar bien sus servicios y, en definitiva, consolidar una situación de prestación de servicios públicos en equilibrio presupuestario. Nos ha hablado de municipios que tienen superávit, dice que son la mayoría, pero también hay otros, más de 5.000 de los 8.100 que tiene nuestro país. Hay otros que su situación es más delicada, incluso han dicho desde el Ministerio que los hay que están en riesgo de ser intervenidos. Sí. Tenemos 400 ayuntamientos con los cuales estamos discutiendo esta situación. Aprobó el Gobierno un decreto ley de ayuntamientos con problemas y acabamos de habilitar un periodo para que voluntariamente se puedan apuntar estos ayuntamientos que entiendan que ellos están en esa situación. Esto les va a permitir una capacidad de refinanciar su deuda, les va a permitir una capacidad de tener unas prórrogas en cuanto a las cantidades vencidas y el impuesto a la renta de las personas físicas o de la seguridad social, unos aplazamientos de pago en proveedores que tienen con el fondo de pago a proveedores y a cambio de todo eso, naturalmente, un severo plan de ajuste que les conduzca al equilibrio presupuestario. Hemos adoptado una norma. Lo que se conoce como es ser intervenidos, vaya. Bueno, salvo que no van a poder dar un es paso ser sin intervenido. que el Ministerio les diga lo que tienen que hacer. Es una decisión voluntaria por parte del Ayuntamiento. Por eso nosotros se dejan intervenir. abrimos los brazos al equilibrio presupuestario, les ayudamos. Porque claro, si no nosotros no somos capaces de reducir y ampliar el IRPF indebido, la seguridad social impagada, las cantidades que se asignan a los bancos, pues no podrían salir. Aquí esto no hay, el mago Merlín no hace milagros. Aquí se trata de ayudar en la medida de lo que el Estado puede hacer y ayudarles a las corporaciones locales, como hacemos con las comunidades autónomas, que es lo mismo, planes de ajuste con la misma filosofía para que puedan reconducirse hacia el equilibrio presupuestario. Eso no es intervenir. Intervenir es cuando la capacidad de decisión de ingresos y gastos pasa de la administración competente a la administración general. Aquí lo que hay es plan de ajuste acordado entre la administración y la corporación local o la comunidad autónoma y por lo tanto tiene capacidad de acción plena política la corporación local o la comunidad autónoma. Pero ciñéndose a esa hoja de ruta que se marca desde... Evidentemente, porque artículo 135 de la Constitución, esa obligación del equilibrio presupuestario es sagrada y nosotros estamos y respondemos del equilibrio presupuestario ante las instancias europeas. Del equilibrio presupuestario sale una prima de riesgo más reducida, ya lo hemos visto. Estamos por debajo de Italia ya, estamos a los niveles del 2011. Analistas internacionales están indicando que el año que viene estará en 140 puntos básicos. ¿Esto qué quiere decir? Que los créditos van a ser más baratos. El pago implica empleo. El pago implica costes unitarios más bajos. ¿Por qué? Porque una pequeña empresa que quiere prestar un servicio en la administración, si la administración no le paga a la pequeña empresa, no tiene músculo para aguantar ese impago y por lo tanto no compite.
se reduce la competencia, los precios unitarios suben. Cuando se garantiza el pago, porque los ingresos se ajustan a los gastos, es cuando efectivamente empieza a funcionar el círculo positivo de la economía. Siempre digo aquella lección de economía que me enseñó mi madre cuando yo era un niño, que me decía: hijo, mira, es muy importante que gastes lo que tengas y que siempre pagues lo que debas. Eso lo hemos hecho al revés en este país. Me temo que hay que volver a esa lección que nuestra madre nos enseñaba y que yo enseño a mi hijo, porque yo creo que de este modo tendremos una sociedad mejor y desde luego una sociedad más sana, porque desde las instancias internacionales nos piden credibilidad y rigor. ¿Y qué credibilidad y rigor hay ante un país que compra y no paga? ¿Lo de pagar en 30 días es posible? Hay 5.000 ayuntamientos que lo están haciendo ya, incluido, por ejemplo, el Ayuntamiento de Barcelona, que llevará 5 o 7 años haciéndolo. Y lo gobierna en su momento el Partido Socialista y ahora Convergencia y Unión. Es un ejemplo de lo de pagar en hora no es cuestión de ideologías, entiendo, ¿no? El de Bilbao. No, el pagar hace falta dos cosas. Una maquinaria administrativa eficiente, porque sin una maquinaria administrativa eficiente no se puede. Y segunda, tener dinero para pagar. Claro. La voluntad la tiene todo el mundo, es decir, a nadie le gusta el no pagar, y cuando cualquier alcalde o responsable público sale a la calle no es grato que te puedan decir: oye, págame lo que me debes. Eso se presume que no es así. Lo que estamos haciendo es, primero, facilitar la tramitación. ¿Cómo? A través de la factura electrónica, a través de un punto de acceso electrónico. Y ahora estamos estudiando, y dentro de un año verá la luz, lo que es una nueva ley de régimen jurídico de la administración pública electrónica, de la cual vamos a volcar a procedimientos electrónicos todo lo que son los trámites papel que ahora tenemos en este momento, lo cual permitirá una agilidad mayor en procedimientos. Si adecuamos los gastos a los ingresos que tenemos, vemos los flujos de caja que vamos teniendo, es posible, sin duda alguna, el poder pagar en ese periodo máximo de 60 días, que son los 30 que dice la ley, más los otros 30 mientras empiezan a funcionar los distintos mecanismos de alerta. ¿Van a estar vigilantes para aquellos que no cumplan esa ley? Vamos a estar más que vigilantes y además contamos con la colaboración del conjunto del empresariado, que está muy interesado en que esto sea así, porque es muy importante decir que esta ley no solo es entre el sector público y sus proveedores, no, afecta también al sector privado entre sí, afecta a los subcontratistas de las grandes empresas, afecta a muchos sectores comerciales entre sí, donde hay una situación de dominio que coloca a esas pequeñas empresas en situación de inferioridad y de falta de pago en relación con las grandes. Desde el sector público, esta vez estamos dando ejemplo. Somos los que estamos reduciendo los periodos medios de pago, porque hemos puesto dinero, el Fondo de Pago a Proveedores, el año pasado. Eso se acabó, ¿no? El plan de pago a proveedores. Último año. Solo habrá a partir de ahora el Fondo de Liquidez Autonómico, que ayudará a las comunidades autónomas que no tengan acceso en el mercado por falta de rating para poder colocar el endeudamiento que va acompañado con el déficit autorizado. Si el año que viene se les autoriza un 1% de déficit, lógicamente tendrán que colocarlo. Aquellas comunidades autónomas, como por ejemplo Madrid, Galicia, Castilla y León, que tienen acceso a los mercados, lo colocan por sí solas. Otras comunidades autónomas, como Cataluña, Valencia, Murcia, Castilla-La Mancha, lo colocan a través del Fondo de Liquidez Autonómica, que por cierto les sale más barato que si lo colocaran directamente en el mercado, porque tiene la garantía del Estado y en el otro lado no. Le preguntaba por esos pueblos, 400 municipios que no cumplen las condiciones o que están en una situación más delicada. ¿Tienen nombres propios en Castilla-La Mancha esos pueblos? Se hará público la relación de nombres en su momento. Estar Píoz entre ahora, ellos. Bueno, ese fue muy famoso. Hay que reconocer que el volumen de deuda por habitante era muy alta. Nosotros estamos observando, sobre todo nos preocupa dentro de los 400, una treintena, donde está mayor volumen de población, mayor volumen de deuda. Los otros municipios son muy pequeños, como puede ser el de Pioz, donde efectivamente una deuda per cápita puede resultar alta, pero lo que es en el conjunto del endeudamiento general es menos significativa. Vamos a por lo mayor
sin olvidar lo pequeño, pero debemos de centrar los recursos que disponemos para ayudar a los ayuntamientos a hacer esos planes de ajuste y hacer los correspondientes seguimientos a aquellos municipios grandes que lo han solicitado. Hay casos pues conocidos, como por ejemplo Jerez de la Frontera, ¿no?, que lo ha hecho público el propio ayuntamiento, la situación que tiene, y que en consecuencia, pues yo lo repito en ese orden de cosas, están haciendo muchas cosas y más que van a tener que hacer. Hay otros muchos. ¿Es una amenaza lo de más que van a tener que hacer? No, ya lo saben. Yo soy muy transparente, todo el mundo me conoce, me gusta ser sincero, me gusta decir las cosas como son, y al pan pan y al vino vino. Y todo el mundo sabe que el Estado va a ayudar y va a colaborar siempre y cuando la administración autonómica o local ayude en que esto sea así. Y si no, pues está la Ley de Estabilidad Presupuestaria con las sanciones. Y recuerdo, desde el día 1 de enero, la Ley de Transparencia, que lleva acompañada sanciones directas y personales al político y al funcionario que incumpla la ley, con nombre y apellidos. Es decir, esto va a ser un cambio radical, lo que se va a producir a partir del año que viene. Una ley por sí sola no causa ningún efecto, causa efecto la aplicación. Ahora estamos en un trámite en fin de año en el cual se están aplicando, aprobando en Cortes Generales docenas de leyes. La aplicación de todas ellas conjuntamente a lo largo del próximo ejercicio va a suponer la auténtica reforma de las administraciones públicas. Es que eso lo vamos a ver en la práctica a lo largo del próximo año. Señor Beteta, yo le quería preguntar si, además de conseguir un consenso con el PNV sobre la ley de reforma local, había conseguido con la alcaldesa de Madrid, porque una de las personas más críticas con que se le quiten a los ayuntamientos algunas competencias en servicios sociales que ustedes consideran competencias impropias de los ayuntamientos es doña Ana Botella. Porque el Ayuntamiento de Madrid tiene muchas políticas sociales, tiene además un servicio de protección civil que es, en fin, ejemplar, seguramente pionero en el mundo, como el SAMUR, que si no lo han resuelto en el proyecto de ley, creo que podría, en fin, o pasar a manos de la comunidad autónoma, que tampoco creo que está muy dispuesta a asumirlo, asumir todos esos servicios sociales, o tendrían que hacer un acuerdo especial con la comunidad, con el Ayuntamiento de Madrid. No sé cómo está, pero sé que ella ha sido muy crítica con su reforma precisamente por estos temas. Y claro, el Ayuntamiento de Madrid no tiene un equilibrio presupuestario muy claro, tiene una deuda todavía de 7.000 millones, ¿no? Bueno, no hay ninguna cuestión con el Ayuntamiento de Madrid. 3 millones de ciudadanos son los que tienen. No hay ninguna cuestión. Todos los asuntos con el Ayuntamiento... Bueno, pero las leyes son un proceso vivo. Y en su situación y en su redacción actual está clarísimo que el SAMUR cae dentro de la esfera local y que es algo indiscutible, que el Ayuntamiento de Madrid puede seguir prestando servicios sociales, que es indiscutible, y le voy a dar una buena noticia. El Ayuntamiento de Madrid tendrá este año 2013, se liquidará con un superávit cercano a 1.000 millones de euros, porque ha ajustado sus gastos a sus ingresos. Y en consecuencia tendrá un superávit cercano a 1.000 millones de euros, lo cual le permitirá, con la aplicación de la nueva ley, el poder llevar a cabo toda la serie de competencias que no son obligatorias en función de la ley nueva de sostenibilidad local, y permitirá que se reparta ese trabajo dentro de la ciudad de Madrid con la comunidad autónoma, que cerrará su presupuesto con el déficit autorizado del entorno del 1,07%. O sea, cuando se hagan bien las cosas, la ley será flexible. Es flexible, absolutamente flexible, y es inflexible con aquel que está en desequilibrio presupuestario en sus competencias obligatorias. Aunque el autor material de la historia me decía el otro día que él estaba muy satisfecho, yo creo que hay señor Zapatero, me refiero, creo que hay casi unanimidad en el conjunto de España que el plan E famoso fue algo verdaderamente nocivo. ¿Será posible evitar esos planes? Esta ley, en algún momento determinado, puede que una serie de ayuntamientos dejen de hacer pajareras de oro en el jardín cuando en realidad no hay un duro para nada. O sea, puede evitar el despilfarro de los ayuntamientos.
hablábamos de Piot, la directora y yo somos de Guadalajara, y dicen, claro, es que hasta en un pueblo pequeño se puede uno gastar eso y todo lo que quiera. Se puede evitar con esta ley que bueno, pues que el típico caudillo de pueblo diga, ahora yo voy a hacer aquí, pues no sé, la catedral de San Petersburgo, porque a veces lo hacen. Principio de transparencia. La ley establece algo que tiene una importancia singular, que es que todos los años, todos los ayuntamientos tienen que publicitar el coste de cada uno de los servicios que prestan, de modo y manera que el ciudadano puede verlo y compararlo con el municipio de al lado. Sabe la calidad que tiene y ahora se entera de lo que le cuesta, con costes directos, indirectos y con una metodología común aprobada por parte del Ministerio y que es de implantación obligatoria. Transparencia. ¿Qué consecuencias tiene eso? Políticas. Ya no es el coste estándar que quitaba los servicios públicos, por eso digo que es que ha habido mucha evolución a lo largo de la ley. Ahora son consecuencias políticas, porque la transparencia hace que un ayuntamiento que haga pajareras de oro lo van a ver sus vecinos. Y esa pajarera de oro tendrá que estar en equilibrio presupuestario, porque si no, el funcionario que autorice ese gasto será inhabilitado. Y el político que ha dado esa orden será inhabilitado. Con lo cual, la ley impedirá que haya pajareras de oro ya, de una vez por todas, en toda España. Ese es el cambio cultural. El cambio cultural, superávit. Incluso con superávit. Lo que sí podrá hacer... Mucho que nos sobre el dinero no tenemos por qué invertirlo mal, vaya. No, tenemos en primer lugar todavía un importante stock de deuda. Sí. Y el stock de deuda es, a fin de cuentas, intereses que estamos pagando en el presente y amortización que tenemos que hacer en el futuro. Es decir, a nuestros hijos les dejamos pues una mochila que conviene reducir lo más posible. Si un ayuntamiento tiene superávit, lo que dice la ley es: tú tienes que estar al corriente de los pagos, dentro de tu límite del stock de deuda. Hay una senda que está marcada con Europa, donde tenemos que llegar al 60% de deuda pública. Recordar que ahora estamos en el 100%, es decir, que tenemos un esfuerzo de unos años en los cuales haya superávit, de dedicar una parte del superávit y reduciendo el importante stock de deuda pública que hemos acumulado en estos años de déficits que hemos tenido, y que para eso es esencial que prioricemos desde las administraciones públicas, que sepamos que lo más importante, la salud, la educación, los servicios sociales, dentro del ámbito autonómico, en el cual también está en buena medida de lo local, junto que es el alumbrado, el alcantarillado, lo que es hacer ciudad, la policía local. Bueno, pues todo eso hay que hacerlo con equilibrio presupuestario. Y espero que no dé para pajareras, ni de oro, ni de plata, ni de bronce, nunca más, porque creo que no estamos para eso en las administraciones públicas. Vamos a ver, señor Beteta, durante mucho tiempo se ha hablado de lo que se denominan competencias impropias. Sí. Bueno, quiero saber si este punto queda aclarado en esta ley. Segundo, las comunidades autónomas van a poder delegar competencias en los ayuntamientos. Mi pregunta es si esta delegación tiene que ir acompañada de una memoria económica. Y tercero, ¿qué pasa con las diputaciones? Porque el PNV les ha apoyado, porque dejan a salvo las diputaciones. Es decir, no se tocan, la foralidad no se toca y las competencias tributarias de las diputaciones están fuera de discusión por el régimen foral. De ahí el apoyo a esta reforma. Pero claro, diputaciones forales en España y 4. ¿Qué va a pasar con el resto? Las diputaciones, empecemos por el final. El conjunto de las diputaciones españolas salen potenciadas en esta normativa porque, como antes indiqué, en España tenemos 8.117 ayuntamientos, pero de los 8.117 solo 400 tienen más de 20.000 habitantes. Es decir, tienen un tamaño muy pequeño muchísimos de ellos. Y por lo tanto hay una gran capacidad de búsqueda de eficiencia por la vía del tamaño. Si voluntariamente los ayuntamientos pretenden agruparse para una prestación de servicio común y sacar a concurso la prestación de esos servicios comunes en la provincia, los costes unitarios son más baratos. Por ejemplo, una mancomunidad. La luz. Si tú sacas todos los contratos de luz juntos, lo puedes sacar a subasta. Ayuntamiento a ayuntamiento no puede. De sacarlo a subasta puedes hacerlo individualmente
Un 20% de ahorro mínimo. ¿Tiembla la autonomía local porque el contrato de la luz se haga global o no? Pues yo creo que no. Yo creo que lo razonable es que se haga. Bueno, pues las diputaciones son mancomunidades naturales de ayuntamientos que tienen protección constitucional y que están llamadas, por lo tanto, a ser grandes centrales de compra para ayuda voluntaria y coordinar al conjunto de municipios de esa provincia. Y yo creo que ese es el objetivo esencial, la búsqueda de la eficacia y de la eficiencia. Competencias impropias. Por su propia naturaleza yo las he criticado siempre, porque o es competencia y si es competencia es propia. Y si no, no es competencia. Yo todavía no me aclaro con las impropias. Bueno, eso era aquella cuestión que en función de una cláusula que la ley decía que siempre y cuando se trabaje para el procomún hay un título genérico para poder actuar en el mundo local, pues se actuaba. De modo y manera que un ayuntamiento decía, pero eso es una ley viva. En mi pueblo necesito un centro de salud. La competencia para hacer el centro de salud, ¿a quién corresponde? A la comunidad autónoma. Sí. ¿Quién tiene que poner los médicos, los ATS y demás? La comunidad autónoma. Pero el alcalde hacía centro de salud. Y punto. Y ahora no va a poder hacerlo. Ya no puede hacerlo. Salvo que la comunidad ¿y si tiene autónoma... Ni con superávit. El alcalde, porque no es competencia suya, tiene que ponerse de acuerdo con la comunidad y la comunidad puede decir, lo haces y lo pago yo, hago un convenio 100% del coste y garantía de pago, y si no te pago en tiempo, es la administración del Estado quien le quita el recurso a la comunidad para dárselo al ayuntamiento, ya no se producirán estas deudas que hay ahora entre ayuntamientos y comunidades, imposible por la norma, o bien la segunda fórmula. La comunidad le dice al ayuntamiento, ¿tú estás de acuerdo en el centro de salud? El ayuntamiento dice, yo sí estoy de acuerdo, pues págalo, pues lo hago. Y ya está, pero no puede haber los dos. Y no lo puede hacer el ayuntamiento sin estar coordinado con la comunidad. Un centro de salud y la asistencia domiciliaria, porque claro, eso es igual, mucho, pero eso, por ejemplo, lo hacen los ayuntamientos incluso desde el punto de vista de que la administración más próxima a los ciudadanos, que parece que es una cosa que está asumida, es la que se tiene que ocupar de dar algunas de las prestaciones. Es evidente que en los ayuntamientos, sobre todo los pequeños, conocen perfectamente quién necesita esa asistencia. No, solo lo sin digo duda. por eso. Y es que estoy de acuerdo, es que precisamente la asistencia de proximidad, lo social, es donde mejor lo puede hacer el ayuntamiento, por ese conocimiento directo que tiene al vecino, y lo que ha de formalizar con su comunidad autónoma es un convenio en aquellas cuestiones que sean de tipo asistencial, como puede ser una residencia de ancianos o algo por el estilo, donde sí es imprescindible la presencia de la comunidad y la financiación de la comunidad, y otras cuestiones donde voluntariamente el ayuntamiento, que está en una situación de equilibrio presupuestario, pueda seguir prestando lo que es la asistencia domiciliaria, la teleasistencia, la ayuda a nuestros mayores en el domicilio, en definitiva toda esa serie de servicios que hoy ya están prestando, pero que no haya dos administraciones con dos organismos, con doble intervención, con doble funcionario, con doble sistema de pago para atender a los mismos mayores que están en un solo municipio. Mancomunidades, le pregunto por las mancomunidades. Es que no hay manera. Las mancomunidades, hay 1000 en este momento en España. De las 1000, según los análisis preliminares, 900 desaparecerán porque incumplirán los requisitos de la ley. No prestarán los adecuados servicios, no rinden las adecuadas cuentas y, en consecuencia, desaparecerán por menester de lo que dice la ley. Y habrá 100 que seguirán existiendo porque son útiles, son prácticas, cumplen con el equilibrio presupuestario. ¿Y no se pisan con las diputaciones? No, porque se agrupa para un determinado concepto y servicio. Por eso es por lo que digo que de 1000 quedarán en 100. Señor Beteta, no, vamos con Raimundo, por favor, que no sí, disculpa. Pero muchas gracias. Yo también era de faltaría más. Porque, por ejemplo, el tema del superávit, y es la pregunta es genérica, pero el tema del superávit de Madrid también se debe a que ha subido mucho los impuestos. Sí, entonces, claro. No, por eso digo, esto va a haber subidas de impuestos, del IBI, de tal, o cómo van a quedar los impuestos municipales como consecuencia de esta ley para que haya dinero. Y segundo, el tema del SAMUR, por ejemplo, es un ejemplo concreto, lo digo porque la gente puede hacerse una idea, porque también se quitaría el otro servicio que da la comunidad dentro de Madrid, que también es parecido al SAMUR, en suma, exacto, y que hay coincidencia en que el SAMUR es mejor que el otro. Entonces,
lo que está usted diciendo es que se tendrán que poner de acuerdo y se queda uno. Efectivamente, el SAMUR actuará en Madrid Ciudad, el Suma 1 no 2, en el resto de la Comunidad Autónoma de Madrid. Pero en la Ciudad de Madrid Solo y exclusivamente trabajará el SAMUR, con lo cual habrá una mayor eficacia y se evitará el cierto espectáculo que cuando hay alguna catástrofe se ve una super actuación que no tiene sentido, porque una mejor coordinación lo que no hace es reducir la calidad en el servicio, sino todo lo contrario, poder estar en más tiempo a la vez. Y en cuanto al otro, esta ley no toca el tema fiscal, no implica la subida de ningún impuesto, ni la bajada tampoco. El tema fiscal, como conocen, hay un grupo de trabajo que dirige el profesor Lagares, que rendirá un informe en el mes de marzo, y en ese informe nos presentará el panorama fiscal español. Panorama fiscal, y los sistemas de financiación lo que hacen es repartir los recursos. Y veremos qué recursos y qué impuestos son los que tiene que haber. Evidentemente habrá el IBI, evidentemente el IBI será local, pero lo que habrá que ver es, ¿el impuesto de circulación debe seguir existiendo o no? Y cómo se corresponde con otro tipo de impuestos locales o autonómicos que pueda crearse sobre la materia. Por ejemplo, porque se ha hablado en concreto de ese impuesto, se lo digo porque luego lo sacamos enseguida. Se habla de muchos. ¿Se podría quitar el impuesto de circulación? No, yo no sé, eso le corresponde hacer la propuesta al profesor Lagares. Aquí de lo que se trata es después de ver cuáles son las bases imponibles, porque se trata de ensanchar las bases imponibles. En España no hay tanto un problema de gasto público excesivo como de poca recaudación. La recaudación sobre el Producto Interior Bruto en España es muy baja, y tenemos unos tipos fiscales muy altos. Luego, cuando tenemos tipos fiscales altos y recaudación baja, es que hay un problema en medio, y aparte hay un problema de defraudación fiscal muy importante. Y además, muy poca conciencia social de que el que está defraudando lo que está es impidiendo que haya una mejor sanidad, una mejor educación y unos mejores servicios sociales. En un país donde al secretario de Estado de Administraciones Públicas, es decir, a mí, me han dicho, ¿quiere usted la factura con IVA o sin IVA? Cuando sabían perfectamente quién era yo. Sabiendo perfectamente quién era yo. Y yo les dije, ¿y me puede usted decir, por curiosidad, a usted qué le interesa más? ¿Que yo se lo diga con IVA o sin IVA? Por saber. Me dice, pues en este caso, y dado que es diciembre del año pasado, me interesa con IVA, porque como la suya será la factura número 2 del año, entonces así me podré desgravar algo más. Y yo le dije, por supuesto, la número 2 del año. Quiere decir que todo es defraudación. Y eso es lo que uno a uno el ciudadano, que cuando está con el fontanero, que cuando está con el persianero, que cuando vas a una tienda toleras que eso pase, eres cómplice. ¿Se va a luchar contra eso? Y sí, pero es que eso también, no solo hay que luchar desde el punto de vista fiscal, legal, no. Es que también la conciencia de cada español, que tiene que saber que tiene que pagar los impuestos y pagarlos. Y que cuando alguien le hace la pregunta, le dice, usted no puede hacer esa pregunta. Usted lo que tiene que hacer es directamente cobrar con el IVA, porque es su obligación. Quien defrauda, de alguna manera te está robando a quien paga. Así de claro. Así de claro. Yo le quería hacer una pregunta. El Estado no prima, por ejemplo, a un dentista, un ejemplo, o un fontanero, que le pides tú el IVA, porque eso tienes que pedir, y luego de algún modo se compense que tú le has pedido el IVA. Pues claro, ¿a ti qué más te da? Si le das el IVA o no, te sale más barato, da igual, no te graba por ningún lado. 21% más barato. Claro, y los profesionales compensan el IVA repercutido, el deducido, y a ellos les interesa. El problema es que... pagar con IVA, dice Raimundo. No, claro, premiar al que paga el dentista. El que paga un dentista, pues decirle al dentista, oiga, usted tiene que declararlo, y el otro decir, pues yo lo declaro y me dan ustedes al menos el 3%, algo. Sí, porque usted ha sido consejero de Economía y de Hacienda de Madrid. 8 años en la Comunidad de Madrid. Y de saber eso es lo que no está escrito. Es decir,
¿No han estudiado nunca la posibilidad de compensar, digamos, al buen ciudadano? Que lo repartan entre el que cobra y el que paga, ¿no? Claro. Ese sistema lo están aplicando en Portugal, donde dan un pequeño beneficio, creo, y no está teniendo una singular actuación. Aquí se trata de dos cuestiones esenciales. El primero, la concienciación del ciudadano, porque es muy fácil el pedir servicios públicos que hay que pagarlos, porque hay que pagar los sueldos de los médicos, de los profesores, de los policías, de los bomberos, de todos los servidores públicos, hay que pagar los sueldos, hay que pagar los hospitales, hay que pagar los colegios, en definitiva, y después tolerar el fraude, porque a mí no me resulta más económico el reducir pues ese 21%, o si es el tipo reducido el que sea, es decir, eso es algo que en este país tenemos que cambiar la conciencia. Y, por supuesto, las leyes, endurecerlas, y, por supuesto, hacer un sistema fiscal más limpio, donde haya menos deducciones, menos cuestiones que oscurezcan la base imponible y que den lugar a situaciones inconvenientes, de modo que la cadena fiscal no se rompa en ningún momento. Y claro, que al no romperse la cadena fiscal es cuando, ¿no? Efectivamente, sí, para todos. Muy breve. Todo esto está muy bien. Yo he defendido a las diputaciones y los ayuntamientos, oiga, y han podido hacer algo con los colocaos. Te explico. La sensación global que se tiene, y no es sensación, es que están a pie de calle, es que en diputaciones, en ayuntamientos, los partidos políticos, cada uno ha metido a los suyos, y ahí hay no sé cuantismo personal, porque la mayoría de los presupuestos de una diputación es que se van en pagar al personal. Y ese personal, unos son funcionarios extraordinarios, doy fe, y otros son los colocados. Se puede hacer algo. Con los colocados en la época de Romanones se les hacía cesantes. Pero ahora, ¿cómo lo hacen ustedes? ¿Qué se puede hacer para que nos quitemos al menos la sensación? Es que lo hace la ley. A ver, ¿qué se hace? ¿Qué hace la ley? Cesarlos. Sí, a los colocados. Sí, lo que la ley, tengo que ver con estos ojos. Lo que la ley hace a partir del día 1 de enero, es decir, el ayuntamiento de tal a tal población puede tener tantos. Un número concreto. De tal a tal, ¿cuántos? Y es un número que va reduciéndose en función del tamaño de la población, hasta llegar a 1. Y la ley dice también, y además el máximo sueldo que puede cobrar es tanto. Y además dice también, y el alcalde, el máximo sueldo que puede cobrar es tanto, el de Madrid y Barcelona como yo, como secretario de Estado. Y de ahí para abajo, en términos descendentes. Y además no todos los concejales pueden cobrar sueldo. Y se limita el número de personas que pueden cobrar sueldo en cada uno de los distintos estratos de población. Esto es una revolución. Esto no pasó nunca. ¿Les va a bajar el sueldo a partir del 1 de enero? Sí. A mí me parece que el servicio público tiene que estar pagado, francamente. Y está pagado. Sí, y está pagado. Porque si queremos a los mejores no podemos. Yo es que ahí no. Y está pagado. No comparto ese criterio. Está pagado. Lo que ocurre es que, bueno, pues a lo mejor ayuntamientos que ponían en un municipio de 5.000 habitantes 60.000 euros de salario a su alcalde, eso, perdón, claro. Pero es que si la ley no lo regula, ocurre eso. Y la ley lo que hace es establecer, en función de la responsabilidad que tiene, que ya va muy bien correlacionada con la población, un rango salarial. Porque un salario de 30.000 euros, creo que es... terminando la entrevista. Vamos a ver. Pero me parece que es inconcebible que un alcalde pueda ganar el doble que el presidente del gobierno, por muy grande que sea su ayuntamiento. Claro. Entonces, y con eso se acaba. Le pregunto por comunidades autónomas, ¿qué nota les pone en conjunto? Como diría con mi hijo, un PA, progresa adecuadamente. Todavía no han llegado al destaca. En el destaca están las corporaciones locales, que ya están en superávit. Las comunidades autónomas han reducido su déficit, todas ellas, unas con mayor intensidad que otras, pero todas han hecho un ejercicio de reducción del déficit, tanto en el año 12 como en este año 13, van a tener que seguir esforzándose en un año difícil, en el 14, de pocos recursos y cada vez pagando más intereses, porque como el volumen de deuda pues es superior, la mochila crece y cada vez cuesta más.
el esfuerzo que nosotros les hemos puesto encima de la mesa para ayudarles en el mismo es el documento CORA, la Comisión de Reforma de las Administraciones Públicas, donde hemos puesto determinados principios que pueden ahorrar mucho dinero. La Comunidad de Castilla-La Mancha es ejemplar. Antes de aprobar este informe CORA ya había aplicado muchas de las cuestiones que luego se recogen en este informe de supresión de defensor del pueblo, tribunales y demás cuestiones que, teniendo en el Estado, pueden ser utilizadas perfectamente por todas y cada una de las comunidades autónomas. La que más, un 23%, el gasto corriente ha reducido el esfuerzo de María Dolores de Cospedal y el actual consejero, mi buen amigo Arturo Romaní, al cual espero ver ahora, dentro de un rato. Precisamente cómo ahorrar, ¿no?, en las administraciones públicas. Sí, efectivamente, bueno, pues han puesto de manifiesto cómo en esta comunidad, que partía de un déficit superior al 7%, pues está en una situación tendente al equilibrio presupuestario y muy cercana al mismo. Le pregunto si en Castilla-La Mancha se ha podido hacer, saltamos desgraciadamente a los titulares por lo mal que se había hecho y por ese déficit que tenía, y se ha conseguido reducir, ¿por qué otras comunidades no lo hacen? Hablo de esta comparación que es inevitable que nos hagamos unos con otros. Bueno, en Castilla-La Mancha había una situación de déficit estructural y de facturas en los cajones, muy importante. Lo que se hizo fue, en el gobierno de Mariano Rajoy, cuando se puso encima de la mesa el primer plan de proveedores, todo ese conjunto de facturas en los cajones salieron a la luz y se imputaron pues al último ejercicio. De ahí salió una cantidad de déficit disparatado, que además se sumaba a un déficit estructural, es decir, que sus gastos normales superaban con mucho a sus ingresos normales. Castilla-La Mancha ha trabajado en los dos sentidos. Ha aprovechado bien el plan de proveedores. El año pasado fueron del entorno de 3.000 millones de euros. Este año van a ser, entre las distintas fases, unos 1.000 millones de euros, lo cual quiere decir que el conjunto de las administraciones públicas regionales están pagando mucho mejor, que están mucho más saneadas y han reducido mucho los gastos, claro, y son un ejemplo. Otras regiones pues han tenido problemas mayores en su déficit estructural y están teniendo que tomar medidas mucho más duras que las que están tomando en Castilla-La Mancha. Véanse los tipos del impuesto a la renta de las personas físicas en muchas comunidades, el impuesto de transmisiones, el impuesto de sucesiones. En definitiva, una situación que yo creo que no es la deseable. Es mucho mejor actuar sobre la reducción de gasto, como ha hecho Castilla-La Mancha, que eso se consolida para siempre, que no ante una situación de la búsqueda de una fiscalidad que es volátil. Porque parte del problema que hoy tenemos es que en el arco mediterráneo se han hecho muchos gastos porque hubo un boom económico. Ese boom económico vino ligado a la construcción. La construcción generaba un impuesto de transmisiones patrimoniales muy alto. Donde no hubo ese recaudación muy alta por el impuesto de transmisiones patrimoniales en el boom económico, luego tampoco ha sentido la pérdida con la misma intensidad. Y en consecuencia hay ingresos que han desaparecido, pero los gastos que estaban pagando seguían ahí, porque seguía el hospital, seguía el colegio, seguía mucho gasto estructural que ha sido muy difícil de controlar. Por lo tanto, lo que tenemos que aprender es de esta lección de buscar un sistema de financiación que garantice que los servicios esenciales, sanidad, educación y servicios sociales, a un coste equivalente en todo el territorio, es decir, que no tiene por qué ser más caro. Yo no tengo por qué pagar habitaciones individuales a todos, si en otras comunidades los tienen a 2 y en otras a 3. Nos tendremos que poner cuál es el estándar en la prestación de servicios y eso esté garantizado, llueva o nieve, por unos recursos que vengan del Estado. Y luego que haya una capacidad de actuación en relación con capacidades de gasto adicionales en función de recaudaciones adicionales. Pero que lo mismo que se puedan dar en un momento determinado de bonanza económica, sin mermar la calidad de los servicios esenciales, puedan ser retirados cuando no exista esa financiación. ¿Hay margen para la alegría en los próximos meses? Mucha. Recientemente vi 200.000 personas se van a contratar para la campaña de Navidad. Sí, pero son Sí, pero son 200.000 personas que no ha pasado nunca. El IVA del mes de noviembre ha crecido sustancialmente. La previsión del IVA del próximo ejercicio también va a ser, según los datos que me dan de las empresas comerciales, Corte Inglés, Carrefour, etcétera, son de que va a haber una campaña muy fuerte de ventas.
en la reunión que he tenido con los responsables de gas natural y con del sector energético en CLH, por tercer mes consecutivo se incrementan las ventas de hidrocarburos. Es decir, hay un cambio que es como un ladrillo que no se ve, después hay un segundo ladrillo que se va viendo, luego hay un tercer ladrillo que se va viendo. Eso hace que, bueno, como en Castilla-La Mancha también está creciendo la recaudación, lo ha hecho público el consejero Arturo Romaní, y en distintos tributos en 2 dígitos, es decir, algo representativo. Bueno, poco a poco, si recuperamos el consumo, que es uno de los motores de la economía, que ha estado muy lastrado, si con las nuevas medidas que ahora está estudiando el ministro Guindos en Europa en relación con el tema bancario, son capaces de, con la aplicación de Basilea III, los nuevos coeficientes, un tema muy complicado, pero que sí va a permitir el que el banco pueda financiar a la pequeña y mediana empresa y a la familia, sin duda se consolidará esta situación de creación de puestos de trabajo. Los últimos datos lo ponían de manifiesto. Son 100.000 menos. Bueno, no son muchos comparado con el volumen global, pero son 100.000 menos. Y yo creo que eso da ánimo para seguir trabajando y avanzando en ese objetivo común que creo tenemos todos, que es la creación de empleo. Para los funcionarios, ¿algún mensaje? Bueno, para los funcionarios. Porque hace justo un año perdieron la paga de Navidad. Hay gente que dice también que el consumo se puede reactivar al recuperar los funcionarios la paga. Este año las pagas se cobran. Acaba de aprobarse este año, una... matiz. Sí, claro, y el año que viene, pero es que esto se aprueba año a año por las Cortes Generales. Por eso digo, este año se cobra, las Cortes Generales están aprobando la legislación para que se cobre el año que viene también. Ya se ha aprobado la legislación para recuperar uno de los días que se les había, por razones de política económica, privado, para poder llevar a cabo un ajuste en las cuentas. Pretendemos seguir avanzando en ese orden de cosas y pretendemos que en el año 2015, una vez que se haya consolidado la recuperación económica y por lo tanto las bases fiscales que van consigo, que en el año 2015 poder llevar a que la paga, que no se quitó, sino que dijimos que se aplazara, se pueda abonar en ese año 2015. ¿Por qué? Están trabajando ¿Tendrán mucho 3 pagas en 2015? Tendrán 3 pagas en 2015. Igual que los autónomos. Sí. Bueno, la crisis es así y ahora hay que trabajar con... Están dando un ejemplo en el momento duro, y si ahora llega un momento positivo en la economía, también nuestros trabajadores públicos que están trabajando por todos, y muy bien, tienen derecho a percibir esas cantidades y esos apoyos, al igual que en el resto de los convenios figura para el resto de los trabajadores, que tampoco es que en los convenios colectivos no figuren también días para asuntos propios los trabajadores, que figura. Eso, yo tengo un estudio comparativo. Pero da igual. ¿De los autónomos? De los autónomos. Sí, de Terminamos. los inocentes que estamos por aquí y por otros sitios, ¿no? ¿Qué hay de lo nuestro? Porque realmente es una situación... Pues que la previsión, muy previsión seria, del gobierno es que para el próximo ejercicio el IRPF de las rentas medias baje. Esa es la previsión. Eso es la previsión del gobierno, que es cuando se va a aprobar. Y es verdad que en enero ya no hay que pagar el IVA. ¿Se va a hacer efectivo? Sí, el IVA caja, o sea, eso ya está aprobado. Eso está aprobado ya en la ley de emprendedores. Pero son un mes seguro. Y desde el 1 de enero de 2014. En enero. Está aprobada la ley de emprendedores. El señor Montoro lo tiene claro. Y los sistemas, el señor Montoro lo puede tener claro o no, que lo tiene. Pero los sistemas informáticos lo tienen claro y por lo tanto la voluntad política unida al trabajo técnico es lo que hace que el sistema del IVA caja de vengo, eso va a funcionar ya. Es un compromiso político, el día 1 de enero empieza a funcionar. Se nos queda tranquila, Charo Zazalejos. Muchísimas gracias. Yo doy la cara, pero todo esto tranquilo. Antonio Beteta, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros y buena jornada en Toledo, que es precisamente donde se queda. Pues muchísimas gracias, aquí estamos. Muy bien. Buen día. Estupendo, muy buenos días. Buenos días. Bueno,